bienvenidos a los invitados. Vamos a conversar sobre endometriosis. Endometriosis es la presencia de tejido estrógeno dependiente que se parece al endometrio. Son lesiones que tienen glándulas y tienen estroma endometrial, pero están fuera del útero y generan una reacción inflamatoria crónica donde están presentes. Puede verse en peritoneo, ovarios, tabique recto vaginal y otros sitios, tanto dentro de la pelvis como fuera de la pelvis. Inclusive hasta en el cerebro se puede ver endometriosis en casos muy raros. Es importante saber que puede ser asintomática o sintomática. Entonces, la severidad de la enfermedad no necesariamente está relacionada con la cantidad de sintomatología o la ausencia de sintomatología. ¿Cómo se clasifica? La endometriosis puede ser peritoneal, cuando está en peritoneo, puede ser ovárica, en forma de endometriomas, puede haber endometriosis profunda, que está a 5 milímetros por debajo del peritoneo, en diferentes sitios, como vimos. Puede haber adenomiosis, que es una forma de endometriosis cuando penetra dentro del miometrio, y puede estar diseminada en diferentes sitios del cuerpo de la mujer. Aquí podemos ver entonces el útero, podemos ver a través de la menstruación retrógrada cómo salen las células endometriales y se siembran. Vamos a ver cuáles son los mecanismos que lo permiten. Aquí vemos un endometrioma, aquí vemos un corte donde vemos la endometriosis profunda, diferentes tipos de lesiones que pueden verse a nivel peritoneal, inclusive líquido producto de la actividad de estos focos a nivel del fondo de saco de Douglas. Afecta más o menos el 10% de las mujeres en edad reproductiva, es decir, no es una enfermedad frecuente, pero tampoco es tan infrecuente. Se cree que hay 190 millones de mujeres afectadas actualmente en el mundo. La prevalencia en pacientes sintomáticas es de 2 a 10%. En pacientes infértiles puede llegar hasta el 50% la incidencia de endometriosis. Pacientes con dolor pélvico crónico es mayor, hasta un 60%. Pacientes hospitalizados por dolor pelviano de 5 a 21, y en adolescentes con dolor pélvico crónico puede ser hasta un 50% y un 75% en aquellas que no responden a los tratamientos convencionales. Hay varias teorías que explican los diferentes tipos de endometriosis. La endometriosis peritoneal se explica por la menstruación retrógrada, aunque la mayoría de las mujeres tienen menstruación retrógrada, pero aparentemente no hay una buena remoción de esas células que quedan a nivel peritoneal, esas células endometriales a nivel peritoneal. La endometriosis ovárica se explica como una invaginación de la corteza ovárica con implantes de tejido endometrial. Puede haber quistes funcionales que tengan implantes o una metaplasia del epitelio celómico ovárico que se invagina posteriormente. La endometriosis profunda pudiera explicarse a través de la presencia de restos mullerianos que se activan durante la pubertad, o infiltración de endometriosis peritoneal dentro o más por debajo del peritoneo. Y la endometriosis diseminada se cree que puede ser por vía hematógena o linfática, y la más conocida es por la vía iatrogénica. Ya vemos la presencia de tejido endometrial en cicatrices de cesárea y de episorragia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Parece que hay una susceptibilidad genética, no está muy clara, no hay un gen como tal, pero pareciera que hay una susceptibilidad de diferentes tipos de genes, y hay factores de riesgo posibles y factores de riesgo un poquito más comprobados. Se cree que en el desarrollo fetal esta susceptibilidad genética, si se combina con bajo peso al nacer, pequeño paradaje gestacional y anomalías mullerianas, pues comienza el desarrollo de esta endometriosis ya en el momento del desarrollo fetal y al nacimiento. Por supuesto, la exposición a dietiletilvestrol también está relacionada, aunque es un medicamento que no se utiliza actualmente. En la adolescencia, que es cuando comienza la producción estrogénica, porque comienza la ovulación, se inicia la sintomatología porque se activan todos estos focos que pudieron haberse desarrollado en este momento. También, si asociamos otros factores de riesgo como menarquia temprana y bajo índice de masa corporal, pareciera que hay una mayor relación con el desarrollo de endometriosis. Y pareciera que la sensibilidad al sol es un rasgo característico de estas pacientes jóvenes. Hay una dificultad diagnóstica, ya vamos a ver cuál. Entonces esto permite que la endometriosis siga avanzando. Entonces en la adultez las pacientes tienen
a veces ciclos menstruales cortos que ponen en mayor riesgo de desarrollar endometriosis, flujo menstrual abundante, bajo índice de masa corporal, la nuliparidad. Recordemos que durante el embarazo se producen progestágenos que de alguna manera generan una regresión de estos focos de endometriosis. Se cree que la proporción cintura-cadera baja, la poca o nula lactancia, nevos o lunares displásticos, el consumo de carnes rojas y grasas trans y algunos químicos disruptores endocrinos pudieran estar asociados con el desarrollo de endometriosis en este momento de la vida. Además, hay unas condiciones coexistentes que generan efectos acumulativos como mioma, fibromialgia, migraña, colon irritable, colitis ulcerativa, depresión, cistitis intersticial, artritis reumatoide, lupus, etcétera, 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 que pareciera estar asociado con las pacientes o con una mayor probabilidad en las pacientes que desarrollan endometriosis. Y después en la menopausia, al cesar la actividad estrogénica, cesa el problema, pero en algunos casos puede haber transformación maligna y se puede generar cáncer de ovario en una mayor proporción en estas pacientes, inclusive primarios peritoneales. En la etiología tenemos varios protagonistas. Hay 5 protagonistas importantes. Uno, en la endometriosis hay una esteroidogénesis localizada y resistencia a la progesterona. Hay una reacción inflamatoria local, hay una desregulación inmunológica, hay una proliferación celular anormal y hay unas mutaciones genéticas de células endometriales. Vamos a ver cada uno de estos protagonistas de forma separada. En el tejido normal endometrial, el estrógeno viene de la circulación, se produce a nivel del ovario y por la circulación llega a la célula endometrial. Esta célula endometrial tiene una mayor proporción de receptores de estrógeno alfa con una menor proporción de los beta y de los receptores de membrana asociados a proteína G. En la lesión endometriósica, no solamente entran los estrógenos circulantes, sino que se produce estrógeno a ese nivel. ¿Por qué? Porque tenemos aromatasa y hay una producción de estrógeno independiente del estrógeno circulante. Además, hay un desbalance entre la proporción de receptores estrogénicos beta y alfa. Hay mayor estrógenos beta que van a generar una estimulación o una transcripción de diferentes proteínas asociadas a proliferación endometrial. Aquí podemos ver que también eso se asocia a una disminución de la producción de receptores de progestágeno. Recordemos que los estrógenos son los que inducen la síntesis de receptor de progestágeno. Y al no haber receptores de progestágeno, la progesterona no tiene capacidad para inducir la síntesis de hidroxiesteroide deshidrogenasa, lo que genera entonces un aumento de los niveles de estradiol. Aquí podemos ver que hay una disminución de los receptores de estrógeno, entonces no va a haber la promoción de la síntesis de esta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es la que convierte estradiol en estrona, que es un estrógeno más débil. Entonces, no solamente vamos a tener una síntesis in situ de estradiol, gracias a la aromatasa existente en el foco de endometriosis, sino que tenemos una disminución del metabolismo del estradiol. Esto genera entonces un crecimiento desmedido a este nivel. ¿Cómo se genera entonces la reacción inflamatoria local? Todo esto está conectado de alguna manera. El receptor de estrógeno sintetiza el COX-2 que a través también del factor de crecimiento vascular y de la interleuquina 1 beta, genera entonces un aumento del COX-2 que aumenta la síntesis de prostaglandina E2, que genera entonces inflamación a ese nivel. La causa de la inflamación, la mayoría por disminución o desregulación inmunológica y por aumento de la prostaglandina E2, que a su vez estimula tanto la síntesis de androstenediona como la síntesis de estradiol y estrona a través de la aromatasa. Esto genera entonces un aumento de la proliferación. Como vemos, está todo de alguna manera interconectado. A nivel de las células endometriósicas, al tener el aumento del receptor de estrógeno beta, vamos a tener, ya vimos, una disminución del receptor de estrógeno, una disminución de la apoptosis inducida por el factor, el TNF-alfa,
Entonces tenemos una maquinaria antiapoptótica, lo que aumenta la interleuquina beta, que como vimos aumenta la inflamación, pero también aumenta la proliferación, la adhesión y la invasión de las células endometriósicas. Y esto a su vez está potenciado por el aumento de la síntesis del receptor de estrógeno beta. A nivel del tejido endometriósico como tal, vemos entonces, como ya vimos, que hay un aumento o una síntesis de nuevo del estradiol por la presencia de aromatasa y genera entonces esta alteración de la tasa o la proporción de receptor de estrógeno beta y alfa, y entonces tenemos una progresión de la endometriosis gracias a este desbalance de este tipo de receptores de estrógeno. También entonces tenemos la desregulación inmunológica. En el macrófago básicamente se produce entonces una transcripción de los factores de crecimiento vascular, entonces esto aumenta la angiogénesis, también el COX-2 aumenta la inflamación, y todo esto en líneas generales promueve de alguna manera el crecimiento y la proliferación y disminuye entonces la remoción de las células y aumenta también la inflamación. Entonces, como podemos ver, todo está relacionado y al final se genera entonces una inflamación de tejido a ese nivel. Entonces, además, como ya dijimos, estas células NK defectuosas con la apoptosis anormal y la disminución de las células T impide que las células endometriales que vinieron bien sea por la menstruación retrógrada, no sean removidas. Entonces se genera entonces este otro elemento que es la proliferación celular anormal, aumento de las metaloproteinasas de matriz, las interleuquinas, etcétera, etcétera, genera entonces crecimiento y aumenta la angiogénesis. Recordemos que todo tejido que está creciendo necesita vascularización. Aumenta la aromatasa y aumenta los autoanticuerpos. Entonces, como podemos ver, la endometriosis es un problema muchísimo más complejo de lo que en general se puede o se había visto en el tiempo. También hay unas mutaciones genéticas. Todos estos genes afectados que están la mayoría relacionados con proliferación, y lo importante es saber que hay una expansión clonal de células epiteliales. Estas células endometriales llegan entonces al peritoneo y generan expansión clonal, estas células con mutaciones de estos genes, que son transportadas por menstruación retrógrada. Entonces aquí tenemos los diferentes orígenes y cómo está todo relacionado. Aquí vemos la esteroidogénesis y la resistencia a progestágenos alterada, todo esto genera proliferación, tenemos entonces las mutaciones genéticas que potencian todo esto, las reacciones o la respuesta inflamatoria local, porque tenemos una desregulación inmunológica que permite tanto el crecimiento como la inflamación. Entonces todo esto genera la bomba en lo que se convierte la endometriosis en el tejido que esté afectado. El dolor en la endometriosis es importante saber que se debe a varios elementos, por eso a veces es tan difícil de manejar. Tenemos el estímulo periférico, los focos de endometriosis, puede haber neurogénesis a ese nivel, la inflamación pélvica como tal genera dolor también, puede haber una disminución de la secreción de cortisol, lo que aumenta el volumen de la enfermedad de la inflamación, porque tenemos afectada la actividad del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. La inflamación tanto periférica genera mediadores inflamatorios en el líquido peritoneal. A nivel central, inflamación espinal de la microglía, entonces el umbral del dolor es muy bajo, son pacientes que tienen una reacción desmedida al dolor. El sistema inmunológico ya vimos que hay menos remoción de la menstruación retrógrada y la disminución de la función inmunológica debido a la disfunción del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Si la paciente además tiene procedimientos quirúrgicos previos, la ablación, todo esto genera también cicatrización y afecta los nervios a nivel pelviano. También tenemos un estado cognitivo psicológico que tiene el impacto de la dispareunia, la infertilidad, la depresión y la ansiedad y visión catastrófica por el dolor y por la enfermedad como tal. Y hay una sensibilización central al dolor, una disminución de la sustancia gris central y una mayor actividad de la corteza entorrial. Entonces, esto genera en general una susceptibilidad mayor al dolor generado por el proceso crónico inflamatorio que es la endometriosis.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, todos sabemos que a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de endometriosis. ¿Por qué? Porque tenemos síntomas inespecíficos. A veces hay falta de conocimiento de la entidad. Es importante saber que existe la endometriosis para buscarla y reconocerla. No hay un biomarcador específico, no hay una citología que podamos hacer o un examen de sangre que podamos hacer. Y hay síntomas que son estigmatizantes o son considerados normal. A muchas niñas jóvenes les dicen, bueno, es normal que tengas dolor con la menstruación, eso se te va a quitar cuando tengas relaciones o se va a quitar cuando quedes embarazada. Y sabemos que no necesariamente es así. ¿Cuáles son las preguntas claves cuando nos encontramos ante una paciente que queremos descartar endometriosis? Lo más importante es preguntar si hay dolor pelviano. Primero porque el dolor es causa de incapacidad, es uno de los grandes problemas que tiene la endometriosis. Y en segundo lugar, porque el dolor es la que tenemos para evitar las consecuencias futuras de la endometriosis en las pacientes que son sintomáticas. Generalmente uno debe preguntar si hay dismenorrea progresiva, si hay dispareunia profunda, si hay dolor pelviano no cíclico o si hay dolor pélvico crónico. Estos son los 4 tipos de dolores que la paciente puede presentar y es importante interrogarlos todos. La infertilidad, ya vimos que hay una alta proporción de pacientes infértiles con endometriosis, entonces hay que saber si hay dolor pelviano asociado o si no hay dolor. Es importante preguntar si hay infertilidad para reconocer si pudiéramos estar ante la presencia de una endometriosis que ya está generando problemas a largo plazo. Además, es importante eh, eh, explorar si hay otros síntomas no ginecológicos como disquecia, hematoquecia, disuria, hematuria, etcétera, etcétera. Hay muchísimos más dependiendo de la localización, que aunque no son frecuentes, hay que preguntar. Y en la paciente asintomática, no quedarnos tranquilos, porque hay poca correlación entre lo que es la severidad de la enfermedad y el dolor o la paciente que no tiene ningún tipo de síntoma. Al examen físico podemos encontrar varias cosas. Lo más resaltante son nódulos dolorosos en tabique recto, vaginal y fondos de saco. Se pueden evaluar mejor, obviamente, si la paciente está menstruando. Es importante hacer tacto a la paciente para poder encontrar estos nódulos. Es probablemente la única manera de encontrarlos. Se puede palpar una masa anexial única o bilateral en el caso de la presencia de endometriosis. Entre los hallazgos es importante ver los focos cervicales, episiografias, etcétera, etcétera. A veces en la colposcopia vemos estas imágenes a nivel del cuello uterino que son imágenes sugestivas de endometriosis. Pero también podemos tener un examen físico normal y esto no significa que la paciente no tenga la enfermedad. Eh, ya vamos entonces a los paraclínicos. El examen por excelencia para hacer el diagnóstico de endometriosis es la laparoscopia. Es el método diagnóstico de elección porque tiene un 97% de sensibilidad y una especificidad de 95%, pero no es necesario hacerla si la enfermedad es visible en vagina en otra localización. Entonces es importante siempre hacerlo, salvo que estemos seguros de que se trata de una endometriosis porque la estamos viendo a nivel cervical, por ejemplo. Una laparoscopia con histología positiva confirma el diagnóstico, pero el que no tengamos una histología no lo excluye. Siempre es necesario hacer biopsia, pero lo más importante de la laparoscopia es la visión de las lesiones a nivel peritoneal o a nivel ovárico. ¿Qué tipos de lesiones podemos ver en la laparoscopia? Podemos ver lesiones negras, blancas, excrescencias glandulares, lesiones rojas enllamaradas, podemos ver bolsillos peritoneales, vesículas claras, parches amarillentos, adherencias pelvianas, o sea, podemos ver un montón de cosas. Además, dependiendo de la progresión de la enfermedad, podemos ver las lesiones rojas cuando son recientes y las lesiones blancas ya cuando la lesión ya ha avanzado en el tiempo. Debe realizarse siempre biopsia de endometriomas ováricos o de enfermedad profunda para descartar lesiones malignas, que aunque son poco frecuentes, es importante descartarlas para hacer el tratamiento adecuado. La ventaja de la laparoscopia también es que sirve no solo de diagnóstico, sino que sirve de terapia. Se puede hacer intervenciones quirúrgicas por laparoscopia para quemar las lesiones o extraer los endometriomas. Eso ya lo vamos a ver en la parte del tratamiento. Aquí podemos ver entonces la endometriosis roja, las lesiones blancas, que son como unas lesiones cicatriciales, el endometrioma ovárico en otras
localizaciones que se ven como chocolate, se ve la sangre coagulada, la endometriosis negra que se ve como ojo de perdiz, y aquí podemos ver la ruptura de un quiste de chocolate. Eh, para clasificar la endometriosis desde el punto de vista laparoscópico, eh, se utiliza esta escala de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, donde se puede ver, estadiar de alguna manera la endometriosis como estadio 1, 2, 3 y 4, sería mínima, no tan mínima, moderada y severa, y con un puntaje que se le da a los hallazgos que encontremos durante la intervención. Entonces, si vemos endometriosis superficial, tiene un puntaje dependiendo de lo que mida, dónde está localizado, si los ovarios están afectados, si hay adherencias, etcétera, etcétera. Entonces se puede, aquí hay un dibujo donde el cirujano puede hacer algunas anotaciones sobre lo que está observando y entonces darle el puntaje al sumar todos estos puntos, ver de qué tipo de estadio de endometriosis estamos hablando. Aquí tenemos también esta otra tabla donde se evalúa o se estadifica de alguna manera lo que es la endometriosis profunda. Aquí podemos ver la resección de un endometrioma por laparoscopia. La otra herramienta fundamental, y la primera que generalmente utilizamos para el abordaje de la paciente con endometriosis, es el ultrasonido. El ultrasonido transvaginal es la técnica por elección para el diagnóstico de endometriosis tanto pelviana como endometriosis profunda, porque así como la laparoscopia a veces puede ver endometriosis profunda, se ve mucho mejor por ultrasonido. El ultrasonido transrectal puede ser usado cuando no es posible hacer transvaginal, sobre todo en pacientes núbiles, y la técnica de elección para diagnóstico y caracterización de endometriomas ováricos definitivamente es el ultrasonido. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? En los endometriomas podemos ver este tipo de imágenes. Normalmente son lesiones redondas con ecogenicidad en vidrios medilados, con reforzamiento posterior, porque bueno, no son lesiones solas, sino son líquidas, no hay estructuras papilares. Las estructuras en forma papilar que uno puede ver en un endometrioma generalmente son fibrina o coágulos más densos. Tiene flujo periférico de alta resistencia, no hay Doppler, aquí podemos ver la imagen en Doppler, no hay Doppler dentro de la lesión, pero pueden verse tanto quistes simples o complejos con ecos en su interior. Esta es la imagen típica del endometrioma, pero a veces se puede ver de otras maneras distintas, como quistes simples o quistes complejos con ecos. La adenomiosis también se puede ver por ultrasonido, caracterizarla de forma satisfactoria. Generalmente se ve un útero globoso. Hay una asimetría miometrial. Aquí vemos que la pared anterior es mucho más pequeña que la posterior. La interfase miometrio-endometrial está poco definida en muchos casos. El miometrio es heterogéneo, puede ser hipoecoico, puede tener imágenes ecogénicas, y a veces se ven imágenes ecolúcidas subendometriales, como si fueran unos apéndices submucosos del endometrio. La endometriosis profunda generalmente se ven imágenes hipoecoicas de contornos irregulares. Si hay líquido en fondo de saco se pueden ver mucho mejor, a veces están dentro de los tabiques, se pueden ver nódulos en forma de reloj de arena o ligamentos uterosacros engrosados y ecogénicos. La resonancia magnética también se ha utilizado, se considera de segunda línea diagnóstica para la endometriosis pelviana después del ultrasonido, sobre todo en la endometriosis profunda y la peritoneal, porque podemos ver algunas lesiones, si son más o menos grandes o más de 1 centímetro, las podemos ver por resonancia, y se recomienda muchas veces previo a la cirugía para realizar un mejor estadiaje. La desventaja es que, bueno, la resonancia magnética es muy costosa. Inclusive hay unos estudios donde han propuesto una estadiación de la endometriosis por resonancia para evitar la laparoscopia. Aquí podemos ver entonces cómo se ve una imagen de un endometrioma a nivel en la resonancia. Aquí lo podemos ver, generalmente se ve una imagen quística con una pared gruesa, porque no es una pared como tal, porque el endometrioma no es un quiste, está rodeado de estromo ovárico. Y aquí lo podemos ver en los diferentes cortes, en las diferentes técnicas de la resonancia.
así como la endometriosis profunda, aquí la podemos ver, aquí la vemos en T2 y aquí la vemos en T1, donde se ven estas zonas más claras, que son líquidas, de contenido líquido, en el tabique recto vaginal. Se han explorado varios biomarcadores, como podemos ver, toda esta lista de mercados, relacionados tanto hormonales como de medición de apoptosis, de angiogénesis, glicoproteínas, factores de crecimiento, marcadores inmunológicos, etcétera, etcétera, pero ninguno todavía hasta la fecha ha resultado útil para utilizarlo como único o en combinación para el diagnóstico de endometriosis. ¿Qué pasa con el CA125, que es probablemente el biomarcador que más se ha utilizado? No se recomienda en general su uso para diagnóstico porque puede estar elevado y generar confusión con respecto al diagnóstico de cáncer en este caso. Sin embargo, pudiera utilizarse una vez hecho el diagnóstico para respuesta al tratamiento o para medir las recurrencias. Yo particularmente, de efectividad del tratamiento y marcador de recurrencia. Hay pacientes que lo tienen negativo y obviamente no nos sirven en estos casos. ¿Qué otros estudios podemos hacer? Bueno, los estudios por imágenes que se requieren cuando sospechamos endometriosis diseminada, por ejemplo, a nivel del tórax, cerebro, etcétera, etcétera. Vamos a hacer resonancias, tomografía. Y esto es muy importante. Sabemos que la endometriosis afecta a la fertilidad por muchos factores, ya Indira va a hablar de eso más adelante, pero es importante saber, sobre todo en pacientes con endometriosis, cómo está la reserva folicular de estas pacientes antes de realizar alguna intervención quirúrgica. Y para eso se recomienda la hormona antimülleriana, porque es uno de los medidores más precisos de reserva folicular en este tipo de pacientes. Entonces, dependiendo de cómo esté la hormona antimülleriana, decidimos si se opera o no, y decidimos también hacer medidas de preservación de fertilidad en este caso. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla y pasamos a la parte de tratamiento con la doctora Indira Centeno. 20 puntos. Okay. Después de la brillante exposición de la doctora Paula, voy a tratar de llevarlo a la parte. ¿Me oyen? Un poco entrecortado, pero es que Leonardo tenía el micrófono también. Habla otra vez, a ver. ¿Me oyen bien? Sí, dale. ¿Sí? Ok. Bueno, yo voy a tratar de hacer un poco un resumen después de todo esa interesante parte que nos dio Paula de la fisiopatología, porque como en toda patología, si conocemos la etiopatogenia o en qué se fundamenta la fisiopatología, nosotros vamos a ver cuál es el tratamiento o qué tratamiento es el ideal. Entonces, iniciando con esto, lo primero que les quiero decir es que, bueno, tengo a lo mejor un error en las láminas y aquí le hice un collage. ¿Por qué? Porque en las láminas no tengo todas las información de la cantidad de referencias, porque fueron miles. Nosotras le hicimos una píldora de miles de referencias. Eso es así como la cuarta parte. Entonces, hay unas que sencillamente, eso lo dijo García Velasco, o Somigliani, o Casper, los que trabajan mucho en endometriosis, pero hay otra que decidí colocársela como una revisión de varios y una posición un poco de la experiencia que en el manejo de esta patología. Entonces, primero que nada, cuando yo pienso en endometriosis, clarito, Paula les habló de que puede ser una entidad donde hay lesiones endometriósicas, pero la paciente está sintomática. Es una paciente incluso con fecha comprobada sin el pleno. Pero no, esa paciente tiene una enfermedad endometriósica donde el contexto fundamental es o mucho dolor o la paciente tiene enfermedad. ¿Ok? Entonces, estas modalidades nos llevan a definir cuál va a ser el tratamiento. ¿Va a ser un tratamiento médico o va a ser un tratamiento de la paciente? Los síntomas que tiene la paciente, donde el dolor sin lugar a duda tiene un peso importantísimo en calidad de vida, el estadio de la enfermedad, el deseo de embarazo y por supuesto los efectos secundarios
que pueden presentar los medicamentos porque hay unas pacientes que son más sensibles que otros. Y ahí entra además no solo el costo, sino la disponibilidad. Y aquí sabemos claramente que no tenemos toda la disponibilidad de medicamentos, pero chicos residentes, lamento informarles que les tengo que dar toda la información de lo que hay a nivel mundial, que es bastante. Y de ahí sacaremos y trataré de llevarles lo más simple con lo que contamos aquí en Venezuela, pero tienen que conocer todo lo que hay y el futuro que hay en la endometriosis, que es prácticamente hoy. Entonces, el objetivo del tratamiento es, yo voy a manejar el dolor, yo voy a evitar que haya progresión recidiva y yo voy a tratar a esa paciente que tiene deseos de fertilidad y no lo logra, es infértil. Y, por supuesto, eliminar el tejido endometrial ectópico. ¿Cómo voy a hacer esto? Esta lámina que la presentó Paula, que es una revisión muy interesante del 2020, el New England Journal, es clarito, donde yo solamente, de manera más simple, les quiero decir que nos vamos a fundamentar en qué, en la parte hormonal, en la esteroidogénesis local y la resistencia de progesterona que presentan estos focos de endometriosis. Entonces ahí yo tengo que tener claro la palabra hormona, de lo más sencillo. Después vamos a tener la respuesta inflamatoria local, donde aquí nos habla de una serie de factores de crecimiento y prostaglandina que también tengo que saber cómo atacarla y qué tratamiento me lleva a bloquear. Y eso va unido al desbalance inmunológico, sin dejar, por supuesto, a un lado todo lo que es el tema de la inervación, de la angiogénesis, de la neurogénesis, que también tiene un impacto importante. Entonces, en esos tres grandes grupos, ¿qué hago yo que decido? Voy a dar un tratamiento no hormonal o un tratamiento hormonal cuando me pongo en el punto de vista de tratamiento médico. Y el quirúrgico va a ser o conservador o definitivo, que es el caso en el cual queremos menos llegar, pero a veces toca, o voy a hacerlo bien sea por la paroscopia o por la parotomía. Entonces, en el no hormonal, yo hablo de antiinflamatorios no esteroideos, inmunomoduladores, agentes antiangiogénicos que vamos a hablar. ¿Y por qué en el no hormonal antiinflamatorios no esteroideos? Bueno, porque hay posiciones que colocan sociedades que tienen peso llamados por consenso, como lo hacen después de múltiples estudios, y dos de ellas es la Sociedad Europea de Reproducción Humana y la otra es la Sociedad Canadiense de Ginecostetras, donde ellos dicen que definitivamente el dolor hay que tratarlo. ¿Y con qué lo tratan? Con AINES, pero también dicen que podemos utilizar opioides como tal. Paula nos habló, donde ella habló de que había una alteración en la parte central, donde la masa gris se veía disminuida, donde había mayor densidad neurogénica de los sectores. Yo voy a inhibir la hiperproducción de prostaglandinos, que eso se trata de tratar el dolor. Hay otras terapéuticas a futuro que vamos a hablar en base a lo nuevo que se conoce de la fisiopatología, pero eso es tratar el dolor. Y yo trato el dolor y trato también la endometriosis. Dejo que deje de seguir creciendo, de que se siga activando, lamentablemente no. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Ahí tengo que actuar definitivamente con hormonas. Y de manera repetitiva, porque nos encantan las hormonas, yo les vuelvo a decir lo que dijo la doctora Paula, que hay unas enzimas que son claves y que yo quiero que ustedes la vean, la visualicen aquí, que uno es el endometrio eutópico y el otro es el endometrio andino. Y ustedes vieron en la lámina anterior, y lo vamos a repetir, que yo puse inhibidores de aromatasa. Y ya empiezan a fijar por qué yo puedo dar un inhibidor de la aromatasa. Pero no solo es, sino que hay otras enzimas como la 17-beta esteroide de deshidrogenasa que ella me va a transformar estrona estradiol y estradiol estrona, y yo quiero que sea el menos potente. ¿Cuál es el menos potente? Estrona. Pues lamentablemente el endometrio ectópico no tiene ese 17-beta hidroxiesteroide y deshidrogenasa, y además tampoco tiene receptores de progesterona tipo B. Entonces cuando yo me paro aquí, yo digo, tengo que tratar con hormona y debo suprimir la producción exagerada de estrógeno y atacar a los receptores de progesterona, pero ojalá no tenga la entidad
que me haga resistencia a la progesterona. Y por eso sale un abanico de alternativas terapéuticas hormonales, que es donde voy a hacer más énfasis en la clase de hoy, o tratamiento médico para la endometriosis. Entonces aquí empezamos con nuestro abanico. Tenemos progestágenos, muchos, y vamos a ver cuál es el peso del progestágeno y cuáles tenemos de mayor utilidad, con mayores trabajos de evidencia, y cuáles contamos aquí en Venezuela. Anticonceptivos orales combinados, que lo puse de segundo, aunque muchas líneas guías lo ponen de primero, ya le voy a explicar luego por qué. Los análogos agonistas y antagonistas de la GnRH. Y aquí estos antagonistas, que hemos hablado mucho durante estos seminarios, están teniendo un peso bien interesante, y ya vamos a ver también por qué. Y por supuesto, los que son moduladores selectivos de receptores de progesterona y de estrógeno, que también aquí hablamos tanto como para tratamiento de miomatosis como para anticoncepción de emergencia. Y vuelvo y le repito, los inhibidores de la aromatasa. O sea que tenemos no uno, sino muchas opciones. Y ya vimos por qué esas opciones son tan importantes. Aquí tenemos la lista. Y entonces para desglosar las letricas, le digo, aquí tienen acetato de medroxiprogesterona. Toditos aquí conocen el acetato de medroxiprogesterona, es un progestágeno bien potente, y que yo tengo la opción a darlo vía oral, pero de 10 a 30 miligramos. Y la dosis de esa manera no es tolerable. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que más usamos? El acetato de medroxiprogesterona, denominado la Depo-Provera, de 150 miligramos, que es cada 3 meses, o el Sayana, que es el subcutáneo, de 104 miligramos cada 3 meses. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos el acetato de ciproterona. Eso es un componente de ¿cuál? Del Diane 35. Aquí no lo tenemos como progestágeno solo, pero bueno, es una opción y es planteada en los consensos completos de las distintas sociedades que avalan este tratamiento hormonal. El acetato norepinefrinas es otro muy importante que no solo está solo, sino también con estrógeno, como con anticonceptivos orales combinados. Quiero hacerles la acotación que lo que está más en rosadito es como los que tienen más estudios, con más peso o más aval de los que se utilizan. Pero los demás son opciones, porque las pacientes tienen una sensibilidad o eventos adversos a uno y podemos dar otro. El linestrenol es otro progestágeno que podemos utilizar de 10 miligramos. El sistema intrauterino liberador con levonorgestrel, que si bien no es totalmente único y específico y avalado para la endometriosis, hay unas en particular cuando somos profundos y sobre todo hacia el ligamento uterosacro que tienen un impacto muy importante. Y este último que está aquí, que no es que tiene solamente todas las propiedades inmunomoduladoras de los progestágenos, pero es un progestágeno nuevo, de 4ª generación. Y este progestágeno tiene mucho peso en el manejo de la endometriosis y tenemos como esa otra herramienta que también es combinado. Puede ser solo progestágeno o puede ser combinado. Entonces, aquí le resumí muchos de los progestágenos que usamos y cuáles son los que más son avalados a nivel internacional. ¿Por qué el progestágeno es tan importante? Porque ustedes saben que el progestágeno inhibe la LH, por lo tanto genera anovulación. Y con esto además inhibe el crecimiento de ¿quién? De todo ese tejido endometriósico, hace desvisualización y lleva a atrofia del endometrio como tal. Pero no solamente se queda ahí, sino que hace una inhibición de toda la parte que es inmunogénica y angiogénica y neurogénica. Entonces modula producción de prostaglandinas, metabolitos, entonces no tiene solo un impacto hormonal, sino en las otras esferas que ya le enseñé en la gráfica del inicio, de que yo quiero tratar la parte inflamatoria local, el desbalance inmunológico y la parte alterada hormonal de producción hormonal. ¿Yo por qué pongo el Dienogest? Porque en la actualidad hay muchos estudios, yo no puedo tener la certeza porque tiene poco tiempo en el mercado, de que tenga seguro todos estos efectos de disminuir factores de crecimiento neural, aumento de la actividad de la GNK, disminución de procesos inflamatorios, interleuquina. No lo sé, porque todos los progestágenos en general, si tienen alteración o mejora en la parte inmunológica, también lo van a tener.
pero se los traigo porque, repito, es un progestágeno que está teniendo un inicio y aparentemente los trabajos avalados para endometriosis está teniendo un buen efecto. Entonces, progestágeno, sin lugar a duda, es una opción como tratamiento hormonal y en la actualidad prácticamente es como la primera elección en esa paciente que por ahora no quiere embarazo, que tiene dolor y que yo diagnostiqué una endometriosis. ¿Y qué pasa con los anticonceptivos orales combinados? Que estoy seguro que muchos al final me dirán, pero bueno, yo los uso y yo también los uso. Bueno, que sí, que genera todo porque el anticonceptivo oral combinado está formado por progestágeno, cualquiera de los que les nombré anteriormente, pero tiene estrógeno. ¿Y qué estrógeno tiene? Etinilestradiol. Hay unos, como el Dienogest, que tiene valerato estradiol, que es más suave. Entonces, el anticonceptivo oral definitivamente es otra herramienta. Si yo lo doy en un perfil monofásico de baja dosis y de forma continua, que son estos esquemas 63-7, 63 días continuos y 7 días libres, 84 días continuos y 7 libres, pues va a tener un impacto perfecto en la desigualización del endometrio, va a generar apoptosis, me va a disminuir la dismenorrea, la paciente va a tener menos dolor y todo es maravilloso. Pero lamentablemente, cuando eso se suspende, el dolor vuelve a aparecer. Entonces, toda la categoría del R dice que sí lo avala como una categoría B, sí, lo podemos utilizar, es una opción. ¿Y qué pasa cuando hablo no de anticonceptivos orales combinados, sino de anticonceptivos hormonales combinados, como el anillo o el parche, que son nuevos? Y yo no tengo la misma certeza y estudios que tengo con los anticonceptivos orales combinados, que son desde los años 60, pero ya vieron que también es una opción. Pero entonces sale el señor Casper, que es brillante y maravilloso trabajando con toda la parte de endometriosis, y él dice, está bien, pero para mí, a pesar de la posición de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, de los colegios americanos y colegios canadienses y ginecostetrices, de la Sociedad Europea, yo pienso que el anticonceptivo oral no es la primera elección, sino el progestágeno. ¿Y por qué? Bueno, por todo lo que vieron de lo maravilloso que tiene el progestágeno, pero además dicen que el estrógeno per se que sigue produciendo la paciente, porque inhibo LH, pero no inhibo FSH, mantiene un impacto maravilloso en ese hueso y adicionalmente el anticonceptivo combinado no me va a reducir la progresión de la enfermedad, porque el componente de etinilestradiol es un estrógeno potente. Esto es un artículo del 2017 que él vuelve a sacarlo en el 2020 y él avala mucho. Si yo voy a elegir, prefiero progestágeno. Y es claro donde los consensos, los otros dicen, yo utilizo anticonceptivo. Me preguntan a mí y yo utilizo anticonceptivo, pero también utilizo progestágeno. Entonces cada vez hay que individualizar y ver. ¿Y qué está saliendo nuevo? Yo les hablé del Dienogest, que aquí lo tuvimos Bizan, perdón, aquí no lo tuvimos, iba a venir, el que vino aquí fue Claira. ¿Qué es lo que tiene este? Este tiene el Dienogest, pero tiene valerato de estradiol, y es un estrógeno menos potente. Y yo humildemente me inclino a que ese es el anticonceptivo ideal para la endometriosis como tal. Seguimos con el tratamiento hormonal. Entonces yo lo que quiero definitivamente es suprimir la producción de estrógeno. Y ustedes, muchachos, saben que los análogos agonistas de la GnRH, si yo lo doy de manera continua, ¿qué logro yo hacer con esto? Yo logro suprimir completamente la pulsatilidad de GnRH, disminuyo la secreción de FSH y LH y por lo tanto la paciente no tiene producción estrogénica. ¿Y qué lleva a esto? Bueno, lleva a que esos focos endometriósicos, en teoría, no deben estar creciendo. Pero inmediatamente, ¿qué deben pensar ustedes? Que esa paciente entre en una menopausia. Y entonces, ¿qué yo debo hacer con esa paciente? Debo efectivamente darle una terapia ADVAC, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, ¿cuáles son los agonistas de la GnRH? Todos estos nombrecitos que ustedes ven, que aquí teníamos de todo, pero ahora escasamente tenemos el Lupron.
que ahí sencillamente la diferencia entre uno y otro es el cambio de un aminoácido en una posición u otra, que no lo vamos a hablar ahorita, pero para que ustedes sepan de eso. Y ahí tenemos que el acetato de leuprolide, que es el Lupron, tiene dos grandes presentaciones, una que es mensual y otra que es trimestral. Y eso en el servicio hasta hace menos de 4 años uno lo pedía y el Seguro Social se lo daba y la paciente se lo colocaba. Pero esto inmediatamente genera unos síntomas vasomotores. Hay que estar pendiente de la masa ósea de esa paciente porque entra en una franca menopausia. Pero no solo existen los agonistas, sino que existen los antagonistas de la GnRH. Y aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque inicialmente estos antagonistas, el mayor peso que teníamos era el uso realmente en la parte de fertilidad, donde yo daba unas ampollas por unos 3-5 días y lograba hacer toda mi estimulación hormonal que quería. Entonces, era maravilloso porque veíamos que había una supresión inmediata. Yo lo colocaba y el efecto era suprimo FSH y LH y ya. No como el agonista, que si bien suprime, primero él hace como una llamarada de FSH y LH y después se suprime. Pero ahora no solamente es que eso se utilice en fertilidad, sino que lo utilizamos en este tratamiento para la endometriosis. Pero no solamente que hay el intramuscular, que de paso el antagonista per se tiene menos efectos secundarios, sobre todo como síntomas vasomotores, sino que ahora existe el Lagolis, que el Lagolis es un antagonista de vía oral. Y lo maravilloso que tiene el Lagolis es que si yo dosifico la dosis, valga la redundancia, para la paciente, el hipoestrogenismo es dosis dependiente. Entonces, ese impacto de síntomas vasomotores tan importante probablemente no lo va a tener la paciente. Entonces, es una opción maravillosa porque a lo mejor ni terapia ADVAC le voy a tener que dar a esa paciente. Y por supuesto, va a inhibir la proliferación de todos esos focos endometriósicos. Y para muchos dirán, ¿y qué es esa terapia DA que habla tanto ella? Bueno, esto es muy sencillo. Cuando ustedes dan el análogo, la paciente entra en un hipogonadismo, estrógeno para bajo completo. O sea, hay calorones, hay resequedad vaginal, insomnio, irritabilidad, pérdida de masa ósea. Entonces Barbieri estudió mucho esto y dijo, ¿qué debo yo mantener? ¿Cuál es el tenor o la cantidad de estrógeno que mi organismo debe tener para que esa paciente siga con atrofia de esas lesiones endometriósicas, pero no pierda masa ósea? Y el promedio está entre 30 a 50 picogramos por mililitro de estradiol. Y entonces, ¿cómo yo puedo suplementar eso y así logro que la paciente esa atrofia de esas lesiones endometriósicas, pero no me altere lo demás? Bueno, suplementándolo con estrógenos más naturales, como en este caso estrofen, 17 beta estradiol de estrofen 1 miligramo, o el Proginova, que es valerato de estradiol de 1 miligramo. ¿Qué quiero decir? Que no se les olvide nunca, si le van a poner a una paciente análogo, agonista, colocarle una terapia con estrógeno, no en dosis elevada, pero en dosis que me permitan mantener la concentración óptima. ¿Para qué? Para que la paciente no haga pérdida de masa ósea, pero no me siga creciendo las lesiones endometriósicas, ni tampoco tenga síntomas vasomotores importantes. Entonces, ¿qué opina la LR y la Sociedad Canadiense de todo eso? Que bueno, que puede recomendarse la terapia con análogo como opción para el tratamiento de la endometriosis, pero cuando decimos cuál es la dosis y cuánto tiempo lo voy a mantener, la verdad que ninguno es concluyente. Y no es concluyente que nosotros mismos en el servicio a veces usamos, y ahí está Iván, que ha trabajado muchísimo con endometriosis, y Fanny, que se han dado años, no 3, ni 2, ni 4, ni 6 meses, sino durante años realmente. ¿Okay? Entonces, el inicio de la terapia DAT debe ser en conjunto con los análogos. Y yo debo estar con cautela si se lo voy a dar en una paciente que no ha alcanzado su masa ósea. ¿Y en quién justifica la Sociedad Canadiense? Porque como le digo, como todo en medicina, unos dicen A, otros dicen B, donde buscamos el equilibrio. Dice, no lo utilizo como primera opción, prefiero anticonceptivo o progestágeno. Pero ya ustedes saben que hasta lo que vamos hablando aquí, progestágeno,
anticonceptivos y análogos, o sea que tenemos un abanico importante. Y seguimos, yo no los voy a atormentar mucho, pero tengo que hablarles de otras hormonas más. ¿Y cuáles son las otras hormonas más que se están usando? Los moduladores selectivos de receptores de progesterona. Y aquí el que más se ha hablado, o el que tiene más trabajo, sobre todo en humanos y aplicado en la parte de endometriosis, es la mifepristona. El acetato ulipristal y el azoprinil no tienen trabajo, pero no lo avalan 100% como tratamiento para la endometriosis. Estos tienen un impacto de agonistas puros o combinados o antagonistas, reduce proliferación celular, hace todo lo mismo como un progestágeno que vimos que tiene impacto inmunomodulador. Las dosis son variables, hablan hasta 5 hasta 25 miligramos. No hay una dosis totalmente definida. Realmente, los labores selectivos de los receptores de progesterona no he tenido experiencia de utilizarlo en endometriosis. Los moduladores de 10 miligramos por kilo, sin embargo, tampoco en la endometriosis tienen una condensa. El más es el Vasegdoxifeno. Están planteándolo, usándolo con el complejo de tejido específico de estrógeno, que no es más que estrógeno equino conjugado, en dosis de 0.45 miligramos. Antes, para nosotros, hace tiempo, cuando teníamos el estrógeno equino conjugado, 0.625 era una dosis baja. Aquí es una dosis menor aún, que da ese tenor de estrógeno que ya hablé, que es necesario para evitar el resto de los efectos. Entonces, esta es una opción, pero tampoco está totalmente avalada. Y en cuanto a los inhibidores de aromatasa, los que más utilizamos son el letrozol, con dosis de 2.5 miligramos. ¿Y por qué? Porque inhibo la aromatasa, disminuyo esa producción exagerada de estrógeno. ¿Y dónde está esa aromatasa? En implantes endometriósicos, en el ovario, en el cerebro, en el tejido adiposo. Entonces yo ahí tengo que pensar que esa paciente la dejo suprimida sin estrógeno suficiente para todo lo que ya hablamos. Entonces hay muchos trabajos que dan el letrozol pero con anticonceptivo, o dan el letrozol con progestágeno, o dan el letrozol incluso con análogo y terapia ADVAC. O sea, hay mezclas de todo. Todo no se lo puedo traer, pero para que conozcan lo que hay desde el punto de vista hormonal. ¿Y qué pasa cuando una paciente no puede tomar hormonas? Y ustedes dirán, pero bueno, eso es lo que hay, es lo que toca. No, hay pacientes que tienen, por ejemplo, un riesgo de tromboembolismo venoso y no le puedes dar anticonceptivos orales, porque el estrógeno es un potente procoagulante. Y entonces te tienes que ir con progestágeno, pero a lo mejor la paciente no lo tolera y me tengo que ir con otra opción, o una paciente que haya tenido un cáncer hormonodependiente. Entonces existen los inmunomoduladores. ¿Cuáles son? N100. ¿Cuáles conocemos? La verdad que hoy hablaba con Paula, que ella ha tenido experiencia con la pentosifilina, que es el Trental, realmente. Y esto lo que hace es bajar o disminuir todas las células, las natural killers, los factores de crecimiento endovascular, las prostaglandinas G2, todo lo que ya hablamos, que ustedes deben estar un poco atormentados, las metaloproteinasas, de todas esas cosas mágicas que nos encantan de hormona y genética, pero lo actúan, bien sean como anticuerpos contra ellos, como antagonistas de receptores, etc. Entonces es una opción. La pentosifilina es el Trental, yo no he tenido experiencia, los trabajos hablan de que no tiene la respuesta, obviamente, que la hormona. La doctora Cortiña hoy me comentaba que ella ha tenido algunas experiencias interesantes. Los agentes antiangiogénicos, ¿por qué se los traigo? Porque en la literatura o en algún momento ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, que hay pacientes que utilizan. ¿Y por qué usan bromocriptina, que es el Parlodel, o cabergolina? ¿Por qué lo utilizan esas pacientes, que es el Dostinex? Que si eso yo oí, o la doctora Centeno me dijo que eso era para pacientes con hiperprolactinemia. Bueno, porque se ha visto que esos agentes disminuyen el factor de crecimiento endovascular. Entonces disminuye todo el proceso vascular. Entonces lo que son estatinas, las familias de estatinas, los sensibilizadores de insulina y los agonistas dopaminérgicos son un tratamiento no hormonal para la endometriosis que no lo puedo dejar a un lado, bien sea combinado o en los casos donde no tengo otra opción que colocar. Y entonces seguimos metiéndonos en lugares más escabrosos pero fascinantes,
que es una terapia futura donde, bueno, es algo, este trabajo de Bedawi, de bien interesante, habla de las quispectinas, que cuando hablamos del ciclo menstrual se les habla un poco de eso. La quispectina es como el disparador, es como el switch que se prende para que se le libere la GnRH y después la FSH y LH y todo lo demás. Entonces, ¿qué han encontrado? Que uno de los planteamientos es buscar acción a nivel central, a nivel de la sensibilización central, a través de este grupo neuronal de quispectina, que incluso una se llama dinorfina, porque trabaja con la parte de opioides completamente, y esa es la búsqueda, un medicamento que actúe a ese nivel, o desde el punto de vista neurogénico, que también actúe, porque ya habló la doctora Paula, que esas pacientes con endometriosis, con dolor pélvico crónico, tienen una disminución de la masa gris como tal, y ahí podríamos también actuar. Y por supuesto, las acciones a través de nociceptores locales y la genética que hablamos. Entonces, esa es la terapia futura, cuando yo hablo en general de un tratamiento médico para la endometriosis. Pero yo me voy a ir a algo que me encanta, como ustedes saben, que es qué pasa con la endometriosis y la infertilidad. Genera miles de situaciones. Hay una distorsión de la anatomía pélvica, que es cuando uno habla más de eso, es algo mecánico, eso es una pelvis congelada, la trompa está rígida. Yo vi a esa paciente y a la histerosalpingografía tenía un hidro bilateral, parece que tiene adherencia, o la paciente le hicieron una laparoscopia y observan que las adherencias son monumentales, no logran ni siquiera profundizar más allá. Y es eso, efectivamente, esta distorsión de la anatomía pues me limita la fertilidad porque no me deja el túnel del amor, como decía el papá de Iván, o dice que, bueno, que es las trompas para que se logre la fertilidad. Luego tenemos que hay una alteración en toda la función peritoneal, y eso lo habló claramente Paula, de todo lo que es las interleuquinas, los factores de endotelio vascular, todo esto está alterado, y ese cambio, esa alteración no se queda ahí en el líquido nada más, sino en la calidad ovocitaria. Se hablan de daños de una serie de radicales libres de oxígeno que alteran la calidad del ovocito. O sea, no solo se altera la cantidad de la reserva ovárica, sino la calidad del ovocito como tal. Pero yendo aún más, altera la receptividad endometrial porque me altera todo lo que son integrinas, activina, metaloproteinasa, y no me logran, si logra la fecundación, que el endometrio, que el embrión haga una buena implantación a nivel endometrial. Y por supuesto, ya hablamos claramente de todas las anormalidades ovulatorias que son producto de toda esa alteración hormonal local y resistencia de progesterona que tiene esa condición. Entonces, definitivo, me genera muchos cambios. Entonces, ¿qué hago yo en esa paciente con infertilidad que tiene endometriosis? ¿Qué debemos considerar para yo decir te voy a tratar o no te voy a tratar? Como cualquier paciente de infertilidad, y siempre se los digo, la edad, el tiempo de infertilidad, pero aquí además, si la paciente obviamente ha tenido paridad o no, porque no es lo mismo la nuligesta que la que ya ha tenido otros niños. Pero además de eso, yo tengo que ver el estadio de la endometriosis, que hay miles de estadios. Paula explicó uno claramente, que es el que utilizamos, pero hay uno que luego aplica ese puntaje para fertilidad en base a tasas de nacidos vivos, que no se los traje porque sí va a ser eterna esta charla, y no es para darlo como en 4 sesiones, pero la jefa, la doctora Lina, dijo que solo en 2 y de broma. Síntomas y resultados recibidos y tiempo post-tratamiento. La posición clara del Comité Americano de Medicina Reproductiva, que el último que sacó en base a endometriosis fue el 2012, ellos lo van actualizando cuando hay cambios importantes, dice, lamentablemente, que el tratamiento médico para endometriosis no hay evidencia que mejore la fertilidad, y que la combinación de tratamiento médico y quirúrgico tampoco existe evidencia que mejore la fertilidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo lo que hablaste, como para qué? Bueno, yo sí creo que hay impacto, porque yo no puedo dejar que la paciente siga evolucionando.
no voy a lograr el 100% de la cura, que ese es el tratamiento ideal que busco, pero voy buscando la supresión para cuando ella quiera fertilidad, pero yo le traigo lo que avala la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Entonces ella da como unas líneas guías. Ya dice que el beneficio de la laparoscopia en la endometriosis leve a moderada no mejora la tasa de embarazo. Es decir, que yo no voy a hacer una laparoscopia, si ya yo tengo el diagnóstico, para hacer alguna resección de focos endometriósicos porque no me va a mejorar la tasa de embarazo. Y que la condición, como ya dije, de la edad es importante. Si yo tengo, por ejemplo, una mujer menor de 35 años con una endometriosis leve, estadio 1 o 2, el manejo es expectante. O le hago una técnica de baja complejidad, ¿de qué tipo? Relaciones dirigidas o una inseminación intrauterina. Pero si ya la paciente tiene más de 35 años, esa paciente debe ir inmediata a una inseminación intrauterina, que no sean más de 2 o 3, y sino una fertilización in vitro. Y si la paciente tiene un estadio más avanzado y el tratamiento quirúrgico no funcionó, yo debo ir definitivamente a una fertilización in vitro. Y el otro punto importante, que lo vamos a hablar ahorita, es qué hago con esos endometriomas. Y aquí la posición es hacer recesión o ablación, o la mezcla combinada de las dos condiciones. Yo estoy en este punto hablándole de quién, de una paciente que tiene problemas de fertilidad y que uno de los problemas más impactantes en fertilidad, porque además me compromete la reserva ovárica, es el endometrioma. Pero esto genera muchas controversias, porque ¿qué hacemos o qué no hacemos? ¿Operamos o no operamos? Perdonen por esta lámina, pero la verdad que quise meterle mucha información y no cargarlo. Y solo de manera resumida, lo que les quiero decir que el endometrioma definitivamente reduce totalmente la reserva ovárica en cualquier paciente. Sin tocarlo o no tocarlo, toda la foliculogénesis, por todo el impacto ya hablado que dijimos, genera una disminución de la reserva ovárica. Si es mayor y si es bilateral, anteriormente en este trabajo que era del 2011 daban de 4 centímetros, ahora lo redujeron a 3 centímetros. Ya aquí se dice, esta paciente va a verse comprometida su fertilidad. Entonces ahí nos planteamos, ¿qué será mejor? ¿La opero antes de hacer una técnica de reproducción asistida o la dejo así? Bueno, para todo en la vida hay riesgos y beneficios. Entonces, si yo decido operarla, tengo por supuesto el riesgo quirúrgico, el impacto en la reserva ovárica, porque eso va a depender del tamaño, de la localización del endometrioma, de la bilateralidad del endometrioma, de la habilidad del cirujano, y si la cirugía no fue incompleta y hace recurrencia. Pero este tratamiento quirúrgico me impacta la reserva ovárica. O sea, el endometrioma per se lo hace, pero el tratamiento quirúrgico también. ¿Qué hay tratamiento quirúrgico? Hay muchos. Lo que más avalan, repito, es recesión completamente, tener cuidado con la parte del hilio y cuando se haga la recesión quirúrgica del quiste, que se haga ablación, preferiblemente hablan de ablación con láser, que obviamente no contamos. Insuficiencia ovárica prematura es otro de los impactos negativos del tratamiento quirúrgico, pero a veces hay que hacerlo, pero hay que tener la claridad de cuáles son los riesgos. ¿Y qué pasa si yo no lo trato? Bueno, la enfermedad puede progresar, el quiste puede crecer. Cuando yo voy a hacer el procedimiento de la técnica de reproducción asistida, puedo contaminar el líquido folicular como tal, infectar el endometrioma, poder llevar a peritonitis química, dificultad de recuperar los ovocitos como tal, y por supuesto, riesgo, por ende, a cancelar un ciclo de fertilidad con todo lo que eso acontece, porque esto ponerle medicina a la paciente, hacerla ir diariamente, todo el desgaste emocional y económico. Y adicionalmente, si hay algo, sospecha de malignidad, pues yo puedo hacer un diagnóstico con pieza en anatomía patológica como tal. Y además, complicaciones del embarazo si hace un crecimiento de ese endometrioma y hace torsión del ovario durante el embarazo. ¿Qué es lo más importante o cómo lo mido? Como dijo Paula, la reserva ovárica hay que medirla con la hormona antimuleriana. Y este es un metaanálisis muy interesante porque hizo una búsqueda desde 1990 al 2012 y evaluó qué pasó, qué había con esos niveles de antimuleriana después de una excisión quirúrgica de endometrioma.
y vieron que se disminuye, que definitivamente es modificado. No hay opción y esa es lo que ocurre. O sea, vamos, como quien diría, cualquiera de las dos opciones que tome son difíciles, porque si lo dejo, ya sé que va a disminuirme la reserva, pero si lo quito, también me va a incrementar la disminución de la reserva ovárica. Entonces, ahí se plantean miles de trabajos, y este es un resumen de 3 trabajos de García Velasco, de Somigliani y de Donex, que trabajan mucho con endometriosis y en fertilidad, y ellos dicen, deberíamos quitar un endometrioma si el crecimiento es rápido, porque bueno, puedo además sospechar de malignidad, si el dolor es claramente atribuido al endometrioma, si por la posibilidad de que haya ruptura del embarazo dependiendo del tamaño, la imposibilidad de acceder a hacer la aspiración folicular a las técnicas de reproducción asistida, y por supuesto aquí Donés hace una aclaratoria para él, que sea más de 3 centímetros, quita el 4 y lo pasa a 3, y que haya bilateralidad como tal. Eso es lo que plantea. Pero los nuevos planteamientos además son que yo debo ver que si yo hago un diagnóstico en una paciente de una endometriosis franca, yo debo ver la opción de hacer preservación de su fertilidad. Hay muchas técnicas, pero no es la clase de hoy, para hacer preservación de la fertilidad. De hecho, yo sencillo le traje la de la recuperación de ovocitos, óvulos maduros, previa estimulación a la paciente, aspiramos ese ovario, obtenemos los óvulos y los vitrificamos, los congelamos. Las tasas de implantación y embarazos clínicos comparados vitrificado y en fresco son similares. No estoy diciendo que es similar a la paciente que lo vitrificó por otra condición que para endometriosis, porque ya les dije que la endometriosis la calidad del ovocito disminuye, pero es una alternativa y es una opción que yo debo planteárselo a la paciente. Si la paciente no tiene pareja, tiene 35 años, 34, mejor menor de 35, pero en el rango que esté y no hay pareja y quiero, bueno, vamos a congelar los óvulos porque ya su condición lleva a alterar la reserva y la calidad ovocitaria como tal. Y si yo le doy la ventaja de congelarlo, es una excelente alternativa. Entonces, resumiendo un poco, el tratamiento médico de la endometriosis en los momentos actuales 2020 que tenemos es supresivo más que curativo. ¿Por qué? Porque él alivia temporalmente los síntomas, pero hay alta tasa de recurrencia. Vemos que a los 2 años, un 20% más o menos, pero a los 5 años casi el 50%. Que es más contraceptivo que para promover la fertilidad, porque todo lo que les hablé fundamental es uso el análogo, uso el progestágeno, uso el anticonceptivo, y eso que lleva inhibo la ovulación, atrofia endometrial. Entonces eso es una realidad. Entonces si la paciente además quiere bebé, pues esa no es la primera condición. Sin embargo, si yo le doy eso y después ella va a querer tener bebé, los trabajos de larga data dicen que no aumentan la tasa de embarazo después del tratamiento médico. Pero yo no voy a dejar a la paciente sin darle nada. El tratamiento médico del endometrioma no es efectivo y el quirúrgico es controversial porque tiene un impacto negativo en la reserva ovárica, como claramente lo vimos. Y el otro punto es que hay fallas en el tratamiento médico en el grupo de pacientes con endometriosis profunda. Por eso la lámina que hablaba de terapia futura tiene tanto valor y es un trabajo que se lo recomiendo que lo lean, porque es buscar cuáles son las terapéuticas dependiendo del tipo de endometriosis que haya como tal. Entonces, el medicamento ideal para la endometriosis, ¿qué quisiéramos? Que sea curativo más que supresivo, que el tratamiento de fertilidad lo pueda llevar y conjugar al mismo tiempo, sin que interfiera con la ovulación espontánea y por supuesto con la implantación normal, con prácticamente ningún efecto secundario, que el uso durante largo tiempo sea seguro, sin que tenga potencial teratogénico, porque casi todas estas pacientes están en edad reproductiva. Suprimir el crecimiento de lesiones existentes y evitar nuevas, y que sea efectivo para todo tipo de fenotipo de endometriosis, tanto la superficial como la profunda, la adenomiosis, el endometrioma, etc. Eso es el tratamiento ideal para la endometriosis. Y haciendo toda la revisión hasta el 2020, pues lo que tenemos es hasta donde la información que le di. En conclusión, nosotros esperamos que la paciente sea sintomática, que tenga molestias leves, que tenga una infertilidad con endometriosis mínima o leve, y para eso
en los momentos tenemos terapéutica, analgésica, la hormonal, que las hablamos todas y seguro los aturdí completo con todo, y la quirúrgica, que es conservadora y definitiva, que eso puede ser otra charla más y otra más de endometriosis como tal. Y para no aburrirlos más, solamente le quiero decir que se necesita poco para hacer las cosas bien, pero menos aún para hacerlas mal. Y eso está en ustedes. O sea, esto es una píldora de mucha revisión. Se las damos, se las guindamos en el logo.